Y bueno, pues, ¿están listos? ¿Traen sus Biblias? ¿Tienen sus Biblias ahí? Muy bien. Pues creo que hay visitas por acá. Creo que hay un infiltrado paseño por aquí. Que diga si sí es, nada más, aunque sea la voz. Pues, si no, lo eliminamos ahorita. Le vamos a dar chance, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido. Y vamos a dar por inicio la enseñanza, hermanos. Por favor, vayan ahí a la carta del apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del 18 al 20. Les anticipo que ese es un pasaje de referencia. De hecho, se los puse ahí en el mensaje que les envié. Ahora sí que vamos a estar en toda la Biblia hoy. Vamos a ver bastantes versículos. Y bueno, el Señor nos ayude. Lo bueno que están comoditos en su casa. Si se duerme alguien, pues va a caer en el sillón. No va a pasar nada. Entonces, pues vamos a ir ahí. Ya estamos ahí en Pedro. Les decía que vamos a estar también en Marcos, capítulo 15. Y vamos a estar intercambiando algunos textos, ¿no? El título de la enseñanza se los digo de una vez porque luego se me olvida. Ya se me está haciendo costumbre. Bueno, se los puse ahí en el chat, ¿verdad? Hechos justos en él. Y no es un tema de la serie del Sermón del Monte. Este es un tema especial, pues dado las fechas en las que estamos. Y pues creo que es importante traer todo esto, ¿no? La obra del Señor, la obra maestra del Señor, ¿no? Y del Padre y del Espíritu Santo al traer redención, ¿no? A los hombres. Entonces, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Y pues ya les di chancita ahí de llegar al versículo 18 de primera de Pedro. Y dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado, lea con atención esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a vosotros, por amor a nosotros, ¿no? O sea, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, ¿me acompañan a orar? Oramos. Padre, te damos tantas gracias esta tarde. Señor, cuán necesitados estamos de ti, Señor. Somos pequeños, somos débiles y, Señor, hemos estado orando por algunos hermanos que están enfermos y eso es una muestra de la debilidad que hay, Señor. Y no solo por los que están enfermos, todos estamos expuestos, pero te ha placido, Señor, los que estamos aquí, regalarnos este tiempo. Te ruego por los que están haciendo lo posible por conectarse, Señor, que les ayudes, pero también aquellos, Señor, que no han puesto en primer lugar y que no han dado la prioridad que merece esta reunión. Señor, que tú les guardes, pero que tú les enseñes y que nos des la oportunidad a cualquiera de nosotros que estamos aquí, si podemos ubicar a alguien, Señor, con amor, exhortarle a congregarse. Es importante, sabemos que puede haber razones por las cuales no hacerlo, lo entendemos, pero si hay razones, Señor, tú guardas a los tuyos, pero también estás interesado en que caminemos correctamente y has dado provisión a tu palabra y nos has dicho que nos congreguemos, que no tomemos una mala costumbre de no hacerlo, Señor. Gracias por los hermanos que están a tiempo, bendíceles, Señor, y enséñanos esta tarde y trae a nuestra memoria, trae a nuestro corazón, a nuestro espíritu,
una convicción más poderosa, más fuerte, Señor, de tu obra en la cruz. Que podamos caminar, podamos verla, Señor, todos los días. Muchas gracias, amado. Amén. Amén, hermanos. Bueno, les dije que era una referencia a la primera carta de Pedro. Y bueno, como a modo de introducción, por favor, muévanse ahí rapidito a Hechos, al libro de los Hechos. Y vamos a ver el capítulo 2, por favor. Versículos 22 al 24. Si en algún momento dejan de escuchar o me escucho bajito, me avisan, ¿no? Me hacen así, por favor. ¿Sale? Bien. Hechos 2, 22 al 24. Y bueno, ¿listos? Dice así la palabra del Señor. Dice, varones israelitas, dice, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios de entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Les doy un poquito del contexto del pasaje, ustedes lo conocen, el apóstol Pedro estaba ahí en el aposento alto y había venido todo lo de Pentecostés, ¿no? Y estaban hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y se acerca la gente y dice, estos están borrachos, ¿no? Entonces el apóstol Pedro dice, hey, no, aquí nadie está borracho, puesto que no es la hora, ¿no? Pero después que pasa esto, él les empieza a dar una predicación que sería bueno que pudiéramos nosotros repasarla y verla, ¿no? Y que el Señor golpee nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿no? Y podamos dimensionar la profundidad que esto tiene, amados. Él está hablándole aquí, ¿no? A estos hombres que le refirieron, ¿no? Que se estaban burlando posiblemente de ellos. Pero vean, él empieza su sermón con esto, hermanos, que es una definición magistral de la obra redentora de Dios, ¿no? Y me voy a concentrar en el versículo 23, que dice así, ¿no? A este, que se refiere a Jesús, dice, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Esto podemos resumirlo en soberanía. Soberanía de Dios, ¿no? La misión la misión redentora del Señor Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se había establecido según lo que nos dice este texto y lo que nos dice 1 de Pedro 1:18, es que se estableció antes de la creación del universo de los hombres. Es decir, no fue un accidente, lo sabemos, ¿verdad? Es doctrina fundamental, esto es doctrina esencial. Si alguien no está de acuerdo con esto, está errado. Y si predica algo diferente a esto, sería un hereje o estaría en una herejía, ¿no? Porque esto es una enseñanza 100% bíblica. Más allá del concepto teológico que pueda tener, es una enseñanza 100% bíblica. Entonces, Dios no determinó salvar al hombre porque el hombre iba a perderse. Esto es, hermanos, es fundamental en nuestra fe. Él no determinó salvar al hombre porque él iba a perderse, sino esa determinación vino antes, ¿sí? Su propósito precede, su determinación y su propósito precede a cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. ¿Qué significa esto? El plan redentor se hizo, se planeó y se determinó antes que el hombre existiera. Porque si nosotros decimos que el plan se hizo y se determinó después de que el hombre existiera, estamos diciendo que a Dios se le salieron las cosas de control y que de repente no pasó algo que no tenía que pasar y Adán y Eva pecaron y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Jesús, ¿qué hacemos? Espíritu Santo, no sé, y así agarrándose la cabeza. No.
ese plan y esa determinación precede al plano a cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. Y eso lo pueden ver ustedes ahí en 2 Timoteo 1:9. Anótenlo para que lo chequen más tarde. Ahora, como punto, esto les digo, es una base para lo que vamos a estar enseñando. O el aspecto teológico, el punto, la base aquí, hermanos, es que el plan redención es establecido desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención, Dios lo estableció desde antes de la redención del mundo. Ahora, en esa eternidad, ¿no? Donde Dios vive, en esa eternidad, Dios había respondido 3 preguntas que son esenciales en cuanto a la redención. No es decir si lo iba a hacer o no. Él tenía esas 3 preguntas esenciales que son: ¿quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Me explico? ¿Quién va a ser el plan de redención? ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo va a ser este plan? No es o sea, no es que vamos a debatir si se originó antes o no se originó antes, sino las preguntas que Dios establece es ¿quién, cómo y cuándo? ¿Ok? Entonces, pues creo que las preguntas son sencillas de responder, pero no por eso dejan de ser profundas, ¿no? En su respuesta. ¿Quién redimiría? El Hijo, ¿no? El Hijo de Dios encarnado, ¿sí? El Verbo de Dios encarnado. Juan 1:14, si se lo sabe de memoria, cítalo conmigo. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿se había hecho hombre? ¿Para qué? Alguien que me diga, que abra su micrófono y que me diga, ¿para qué se hizo hombre? Para redimir al hombre. Exacto. Un punto para el hermano Bogdan. Palomita. Exacto, se hizo hombre para poder morir por hombres. ¿Ok? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Quién lo va a hacer? En la eternidad, Dios determinó que ¿quién lo hiciera? El Hijo. Se hizo hombre, se encarnó. Luego, la segunda pregunta era ¿cómo, verdad? ¿Cómo es que iba a ser este plan? Bueno, la segunda pregunta se respondió mediante lo que se estableció para esa salvación, que es ¿cómo? Entregar su vida. Entregar la vida de salvación, ¿sí? Pagar el precio por el pecado del mundo. Es lo que dice ahí mismo el primer texto que leímos en 1 de Pedro 1:18. El versículo 19 dice, sino que con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces se estableció en la eternidad ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cómo? Pagando por precio de sangre, su propia sangre, como un cordero sin mancha y sin tacha. Ahora, la tercera pregunta es ¿cuándo? Acompáñame, por favor. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Estamos listos? Listos. Dice así, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ahí está, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces el tiempo había llegado y fue el momento de llevar a cabo, ¿qué cosa? La determinación soberana de quién lo iba a hacer y cómo. Llegó el tiempo. También se profetizó acerca de esto en Daniel 9:26. No vamos a ir ahí, pero se profetizó, ¿sí? Que ocurriría al final de la semana 69. ¿Recuerdan las 70 semanas? Bueno, que al final de la semana 69 iba a suceder esto, ¿no? Entonces nosotros lo vemos, ¿no? Como historia. Pero, hermanos, esto es más que historia. Si para nosotros solamente es algo que sucedió,
El Señor nos ayude. De esto depende nuestra vida. De esto depende nuestra vida, ¿no? O sea, de esto dependía dónde íbamos a pasar la eternidad. Ahora todos sabemos dónde la vamos a pasar, ¿verdad? Aquí estamos seguros. Yo le preguntaba a unas chicas con que se van a bautizar hace unos domingos, y así las agarré como en frío, ¿no? Les digo, ok, ustedes se quieren bautizar, bien. Y ya les explico un poquito acerca del bautismo y les pregunto, ¿qué me responderías en este momento si te pregunto si saliendo de aquí pasa un accidente y mueres? ¿Dónde estarías? ¿Dónde abrirías los ojos? ¿En la presencia del Señor? ¿En el cielo? ¿En el paraíso? ¿O dónde los abrirías? Yo les decía a algunos hermanos, esta es una pregunta que difícilmente nosotros podemos responder mintiendo. Pero sí ¿no? O sea, quienes están plantados en la fe, cuando abra los ojos voy a ver a mi Señor, ¿no? Cuando abra los ojos lo voy a ver a Él, a quien tanto he deseado. Pero si cuando te preguntan y empiezas a examinar, ay, pero es que estoy dentro de la estadística de los que leen la Biblia una vez a la semana, ¿no? Entonces dices, ay, no sé qué responder. No te puedo responder. Si no puedes responder en ese momento, voy a ver al Señor. En buen plan, ¿verdad? Porque todos lo van a ver, ¿no? Dicen. Todos los que más lo van a ver. Depende, ¿no? Nada más a dónde apunta la flecha. Pero llegó ese tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, hay algo, ¿no? Es que nosotros necesitamos tener, y yo sé que lo conocemos, pero son cosas que tienen que reafirmarse en nuestro corazón, porque se nos olvidan las cosas. La verdad, yo soy el primero de ellos. Se nos olvidan. O ¿saben qué? Algo peor. Se hacen familiares. Cuando las cosas se hacen familiares, sí, la cruz. Sí, yo sé de eso, ¿no? Pero no podemos hablar de algo más polémico. Podemos hablar de doctrinas controversiales, como que eso me da más emoción, ¿no? Sí, la cruz ya lo conozco, y sí, o sea, y no debería ser así. Es la obra más grande, pero no me quiero adelantar, ¿no? Este plan determinado desde la eternidad, no se trataban de circunstancias adversas que se unían a la vida de Jesús, ¿no? Circunstancias por las cuales Él fue atravesando nada más, como cosas que iban sucediendo, ¿no? En el momento en el que Él estuvo caminando, ¿no? Como humano, ¿sí? Es decir, todas estas cosas que le sucedieron no lo hacían una víctima de la situación. De repente tenemos que tener cuidado porque en las películas, en las series, nos presentan a Jesús como una víctima. ¿Se dan cuenta? Y incluso podemos llorar, ¿no? Es que lo que le están haciendo, mira la película, ¿no? La realidad, hermanos, es que todo eso estaba bajo el control de Dios, bajo el control de Él mismo, de Jesús mismo, como persona divina. ¿Por qué? Porque esto se había dispuesto desde la eternidad. Escucha lo que dice este comentarista. Dice, la muerte de Jesús no fue el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre el desinterés. Dice, es la ejecución temporal del decreto eterno de Dios para la salvación del hombre. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión suprema de la victoria de Dios. Jesús no es ninguna víctima. Dios triunfó. Su plan se llevó a cabo a la perfección. Y sé que hay otro lado que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero antes de entrar a eso, es importante, hermanos, que nosotros podamos ubicar dónde estamos parados en cuanto a este plan que Dios llevó a cabo. ¿Cuál es nuestra posición? Como pecadores, el hombre necesita a Dios. El hombre va al infierno. No hay otra solución. Puede tener éxito en la vida, puede tener una vida bien cómoda, pero va al infierno. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la posición del hombre que ha sido redimido? Esas cosas ya no son una prioridad. Yo sé que es difícil. El mundo nos persigue con materialismo.
nos persigue con materialismo, nos hace la vida cómoda. Y eso es una forma de persecución, ¿no? Simplemente, yo no sé, pero en el grupo hay al menos de Telegram 48 personas. Aquí está la mitad, o menos de la mitad, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sabemos, ¿no? Vamos a juzgar, pero si nosotros ubicamos el tamaño de este plan determinado desde la eternidad, hermanos, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, y porque quiero servirlo, porque quiero estar con los hermanos, porque quiero llevar todas mis cargas, mis culpas, mis presiones, mis enfermedades, mi desesperación, mi ansiedad a la cruz. Porque entendí, ¿no? O sea, yo no veo más caminos, solamente esos, ¿no? Entonces, hay otra parte del texto de Hechos, que es el versículo 23, bueno, la otra mitad del versículo 23, ¿no? Dijimos que esta primera mitad del versículo 23 habla acerca del plan determinado por Dios, ¿no? Como dice ahí el texto, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Miren, les voy a decir algo, hermanos. No es fácil, pero ahí les va. A veces, cuando se habla de previo conocimiento de Dios, se dice que Dios fue al futuro y que vio, y que según lo que vio, tomó una decisión atrás. A veces se enseña eso. Pero si nosotros interpretamos este texto bajo esa premisa, estamos diciendo que Dios fue al futuro y vio que Jesús iba a padecer eso. Por eso predeterminó ese plan. Eso es una herejía. ¿Sí me explico? Dios no es un vidente que ve el futuro para tomar decisiones. Dios lo planeó desde antemano. Entonces, las veces que usted vea previo conocimiento de Dios, no es Dios siendo un vidente. Es Dios planeando de acuerdo al conocimiento anticipado que tiene. ¿Ok? Dios ordenó que Jesús padeciera. Ahora vean esta parte porque es importante y es muy interesante. Es la parte B, no se queda ahí, hasta ahí estaríamos, amén Señor, y gracias por eso. Ay, no estoy enojado, ¿no? Gracias por ese plan, por tu obra. Pero vean lo que dice la siguiente parte. El apóstol Pedro sigue diciendo, dice, creo que le borré un pedacito. Déjame regreso aquí. Ando borrándole a la Biblia. Dice, bueno, se lo leo completo, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ¿qué dice? Clavasteis en una cruz. ¿A quién está culpando, hermanos? ¿A quién está culpando el apóstol Pedro? O sea, clavaste por manos de impíos y le matasteis. Está culpando a los judíos que lo hicieron, entre ellos a todos los que participaron. Entonces, ¿cómo es que? A ver, espérame, apóstol Pedro, ¿estás diciéndome que Dios ideó ese plan desde la eternidad, pero luego estás diciendo que ellos son los que lo mataron y lo crucificaron? Como si ellos lo hubieran premeditado. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, los teólogos enseñan que si nosotros queremos entender eso y tratar de cruzar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, vamos a fracasar. Son dos líneas, va la soberanía de Dios por acá, Dios ordenando, ¿no? Como lo hizo con Jesús, pero los hombres son responsables, ¿no? Los fariseos, el Sanedrín y todos los que participaron, Pilato y todos, nadie los forzó a hacerlos, ellos tomaron esas decisiones, ellos son responsables y cuando se presenten delante de Dios van a responder por esos actos. Entonces están esas dos cosas, está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del hombre. No intentemos cruzarlos o hallarle una explicación, porque cuando tratamos de hallarle una explicación es que suceden las controversias. ¿Okay? Los hombres son culpables y son responsables de su pecado. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, yo no soy culpable porque a mí no me predicaron, porque no. Hay una ley escrita en el corazón, eres culpable. Como lo es, tan culpable como lo es el hombre que le dio latigazos a Jesús.
de ese mismo tamaño, ¿no? Tu incredulidad se equipara a ese pecado. Entonces, no sé si va a haber castigos distintos, no es el tema, pero son igualmente culpables, ¿no? Entonces, son esas dos líneas, son líneas paralelas que no intentemos cruzarlas, que no intentemos llegar a conclusiones para poder explicarlas. Confiamos en la soberanía de Dios, que es su plan, pero el hombre toma su responsabilidad y nosotros tomamos la nuestra. ¿Ok? ¿Va? Entonces, sigue diciendo... Acá me quedé. Todo, hermanos, lo que sigue en la enseñanza, todo lo sucesivo, se encuentra bajo o tiene como fundamento esta premisa, o este aspecto teológico del que les hablé. 1 Corintios 15:3, si gusta anotarlo. 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados bajo el decreto soberano de Dios. Así es. Ese es el fundamento. No es una víctima, a Dios no se le sale el control, no usó el plan B. Así estaba establecido. Lo podemos entender, Señor, no lo entiendo. No lo trates de entender, ¿no? Cuando llegues al cielo, vas a tener tiempo para sentarte a sus pies. Señor, a ver, explícame, por favor, Hechos 2, 22 y 23, porque el pastor me dejó peor que como estaba antes, ¿no? Pero bueno, también se vale ponerse a estudiar, ¿va, Bogdan? También está Bogdan, ¿no? Le pueden hacer preguntas a él. Bien, continuamos. Ahora, para entrar ya de lleno en el núcleo del texto, de la enseñanza, vamos a Isaías 53. Por favor. Yo les recomiendo que ustedes, hermanos, no por estos días, no por estos días nada más, pero hoy en la noche, antes de acostarse, lean desde el versículo 1 del 53. Ahorita vamos a leer por cuestión de tiempo desde el 10. Por favor. En algunas Biblias puede decir la exaltación del siervo. Isaías 53, versículo 10. Muy complicado. ¿Listos? Dice así. Pero quiso el Señor quebrantarle. Dice, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hermanos, este es un filete, algo bastante difícil de digerir, ¿sí? Se los dejo de tarea, medítenlo, órenlo. Este pasaje de Isaías se escribió, escuchen, 750 años antes de Cristo y profetizaba la obra redentora de Cristo, ¿sí? Lo que nos enseña básicamente, porque no vamos a entrar al texto, es que la salvación fue ganada por los méritos de Cristo. Solamente nos deja claro, y es una de al menos 34 profecías acerca de su muerte que se cumplieron. Quien gusta saber acerca de esto, mande un mensaje y le puedo pasar las citas, ¿no?, de las profecías que se cumplieron. Amados, el hombre, nosotros, somos espectadores culpables, o éramos espectadores culpables. El hombre sin Cristo es un espectador culpable sin ninguna oportunidad de salvación fuera de los méritos de Cristo. Fuera de sus méritos está condenado. ¿Sí? Aunque le lave las heridas a los leprosos, aunque sea más santo que la Madre Teresa de Calcuta,
un hombre sin los méritos de Cristo está condenado. Juan 3:36, anótelo si gusta, se lo leo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, el hombre sin Cristo está separado de Dios por el pecado. Amén a eso, ¿verdad? Doctrina esencial. Bueno, su final eterno es el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el Evangelio, ¿no? Parte del Evangelio, ¿no? Apocalipsis 21:8 reafirma esto y dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, ¿por qué se los digo, no? Hermano, pues yo ya soy creyente, pues ya, ay, gracias al Señor que ya, eso no voy para allá. Bueno, para que su cruz, para que su obra tenga sentido y el valor que tiene, no sé cómo explicarlo, pero el valor tan trascendente que tiene, necesitamos ubicar nuestra posición y la condición que tenemos delante de Él. 1 Corintios 1:29 dice, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, logramos identificar y ubicar la posición de Dios en su soberanía, no escapándosele nada, y ubicamos también nuestra posición como hombres débiles, que sí ya nos salvó y nos justificó, pero seguimos necesitando de Él todos los días. Miren, algo que he estado aprendiendo es que nosotros necesitamos ser cada vez menos. Lo decimos a veces y lo cantamos, ¿no? Yo necesito morir a mí para que el Señor crezca. ¿Quieren ver una representación? Ubicar una representación gráfica de esto. Juan el Bautista. Él lo entendió perfectamente. Él estaba como profeta. Y algunos hubieran dicho, ¿qué equipazo van a ser Juan por acá y Jesús por acá? Y no, hombre, van a ser, como dicen ahí en La Paz, van a ser leña. Pero Juan no entendió, es necesario que yo mengüe. Terminó muriendo. Para que Él prevalezca, para que Él sea el preeminente. Nosotros necesitamos morir, hermanos, pero no lo vamos a poder hacer si no ubicamos nuestra posición. Es algo en lo que todos los días necesitamos estar orando y, Señor, es una batalla. En realidad es una guerra con nosotros mismos. Más los que ayudan, ¿no? O más los que no ayudan, más bien. Pero es una batalla, entonces necesitamos ubicar eso. Para la comunidad cristiana en general, para la iglesia tradicional, para algunas otras personas, el relato de la pasión de Cristo, que ya no tardan en poner las películas, ¿no? Y salir ahí anuncios y la pasión. Bueno, creo que la pasión ya es difícil de encontrarla, pero está de moda una serie por ahí. Entonces todo eso es un revuelo, ¿no? Y también hay personas que ni les interesa, ¿no? Que están de vacaciones ahorita acá, por acá en Los Cabos. Un desastre, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos, hermanos, tienen la cruz solamente como algo y la pasión del Señor en la cruz, como algo de una fecha. ¿Me explico? Como algo, ya llegamos a Semana Santa, ¿no? Ya vamos a ponernos espirituales, en un sentido. Pero todo el resto del año estoy dándole la espalda, ¿no? Y no lo estoy diciendo a ustedes, no estoy diciendo a esa gente que son religiosos nada más, que lo hacen por fechas, pero, hermanos, la fuente de nuestra motivación en este mundo caído tiene que ser la cruz de Cristo. Allí es donde encontramos verdadero valor. Hay un canto que dice, no valgo por mi posesión, ¿no? Sino el valor que adquirimos por lo que Él hizo ahí, ¿no? Cómo nos adoptó y adquirimos ese valor, ¿no?
Entonces, como leímos en el capítulo 53 de Isaías, ahí están sus padecimientos, ¿no? Pero esto hermanos, debemos de tener cuidado porque pueden ser solamente un área donde muchas enseñanzas en este tiempo se pueden recargar. No, sí, la cruz y mira cómo sufrió y el látigo con el cobre, ¿no? El flagelo y todo esto. Yo una vez estuve en un evento donde una muchacha llegó así bien traumatizada porque dijo, mira, ahí están los clavos y apuntaba, se veía que estaban los clavos, quién sabe qué espíritus andaban ahí moviéndose, ¿no? Pero así era muy real para ella, estaba casi deshidratándose del llanto, porque estaba viendo los clavos, ¿no? Entonces esto es algo, puede convertirse, si no somos cuidadosos, en algo muy emocional, en algo muy sensorial nada más y perder de vista el valor. No estoy diciendo que sus padecimientos no tienen valor, tienen un lugar importante, pero no es lo esencial. Él no se quejó. Eso nos deja ver que eso no era esencial para él, ¿no? Entonces, aunque los evangelios no dan muchos detalles o no son muy gráficos en los padecimientos que él tuvo cuando le azotaron, cuando le crucificaron, Marcos 15, ya que les comenté que íbamos a estar en Marcos 15, por favor vayan ahí. Marcos 15, versículos 19 al 22, por favor. ¿Cuánto me queda? Y todavía me quedan 16 hojas. Marcos 15. Dice así, versículo 19. Se le golpearon la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Entonces ustedes pueden estar viendo ahí, hay una serie que Pastor Raúl está llevando, de una semana para Dios, creo que se llama. Está dando más detalles al respecto. No es la intención hoy dar todos estos detalles, pero un doctor, ¿no? Nada más para darles alguna información al respecto. Un doctor escribió que la crucifixión, una muerte por crucifixión, se parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas. Lo resumió como una sinfonía del dolor, producida por cada movimiento, cada inspiración, incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. O sea, de ese tamaño, ¿no? Jesús fue tratado como el peor criminal. No se menciona que los otros criminales los hayan maltratado tanto como a él, ¿no? Pero cualquiera que estaba ahí contemplando las cruces pudo haber dicho, ¿qué hizo ese hombre para que lo hayan maltratado tanto? ¿No? O sea, ¿qué hizo? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué tuvo que ser una cruz? Gálatas 3:13 hace referencia a Deuteronomio 21:23. Vamos a ir a Deuteronomio nada más. Dice así, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Hermanos, la Escritura nos enseña que Él mismo se hizo maldición. Nosotros deberíamos haber sido maldición en ese madero, ¿sí? Entonces, la maldición en el madero es el tamaño de la gravedad de nuestro pecado. Y los cristianos, hermanos, son muy ligeros en el pecado. Hacen chistes del pecado. Hacen chistes de doble sentido. Se ríen de esas cosas. Yo lo he hecho. Pero el pecado más pequeño de los hombres
se pagó con esa cruz, hermanos. Cuando Dios determinó en la eternidad el plan de redención, no estaba solamente esperando que cualquier grupo de personas creyera en Él. Déjenme ver si puedo explicar sin meterme en problemas. Él no estaba esperando que cualquiera creyera, o sea, en el sentido de a ver si alguien cree. Imagínense el tamaño de ese sacrificio. Y no solamente lo horrendo de la cruz, para que posiblemente 5, posiblemente 100, posiblemente 1000, y después pasen las generaciones y se olviden de eso. Yo estoy convencido, que cuando Él planeó eso en la eternidad, me conocía y te conocía a ti. El apóstol Pablo dice, ¿no? Que Él murió por mí. No está dando una seña general de murió por un grupo. No vamos a entrar al tema de los elegidos ni nada de eso. Vamos a ver, hermanos, que en la hermosura de su plan, Él murió por mí, es personal. O sea, esa es nuestra posición, porque este asunto es personal, no es de un grupo. Si Él te estaba viendo cuando Él estaba planeando esto, que iba a salvar a Luis, todos sus pecados, a Juanita, todos los que estamos aquí, yo no sé, o sea, nuestro agradecimiento debe llegar el solo hecho, hermanos, de pensar que cuando no existía nada, Él pensó en mí. Es para, como dice el pastor Raúl, desmayarme 700 millones de veces con solo el hecho de pensarlo. ¿No? Él murió por ti. Es que debe ser porque canto unos cantos bien profundos, ¿no? O porque hago unos bosquejos, wow. Ni existía nada de eso. Solamente, no sé. Luego muchos cantos, ¿no? ¿Qué viste en mí? Decía un predicador, ¿qué vio en mí? La realidad es que no vio nada en ti, hermano. O sea, si hubiera sido por eso, créeme que no estuvieras en esta posición. No vio nada en ti. Te conoció. Y Él dijo, yo pago por ti. Yo pago por ellos. Hermanos. Que el Señor nos ayude a darle un valor profundo a su muerte, a su obra, ¿no? Continuamos. Dice, aunque todo esto era terrible acerca de la crucifixión, podemos notar que incluso en Isaías 53, Él no se quejó, no hay una queja, ¿no? Dice, pero no abrió su boca. Dice, como cordero que es llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, permaneció muda. No abrió Él su boca, lo dice, hace referencia 3 veces. No abrió su boca, como oveja que quedó muda, y luego no abrió Él su boca. No se quejó, ¿no? Entonces, lo que vemos en el relato es que sí hay una aflicción, ¿no? Hay una evidente aflicción. En Getsemaní dice que Él sudó como grandes gotas de sangre, ¿no? Hay diferentes versiones ahí, pero había una agonía en Él. Aún así oraba con fervor. Entonces, sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero por favor, vaya a Habacuc 2.16, hermano. Habacuc 2.16. Habacuc 2.16. Esto es lo que estaba pasando en su mente, en su oración. Dice, sin embargo, se lo leo en una nueva traducción viviente, sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado.
Necesitaríamos, hermanos, ponernos en la posición de la segunda persona de la divinidad para darle el peso que tiene esto. Que estés escuchando, que Jesús tenía estas palabras en su mente, toda la escritura Él la tenía en su mente y seguramente estaba recordando esto. Pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Eso estaba a punto de pasar Jesús. Estaba a punto, dice, un comentarista dice, en poco tiempo Cristo enfrentaría la furia de Dios contra el pecado, de Satanás, el poder de la muerte y la culpa por la iniquidad. Entonces, los golpes sí eran dolorosos, por supuesto que duele, ¿no? Pero esto, hermanos. Entonces no eran los látigos, no eran los clavos, la exposición de los huesos, de los órganos, ¿no? Ni la vergüenza, ni la humillación, ni la tortura que ni siquiera se puede describir lo que tenía en agonía el Señor. En su oración en Getsemaní, Él estaba sometiendo todos sus deseos humanos a la voluntad del Padre. ¿Cómo dijo Él? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Que se haga tu voluntad. Yo estoy sintiendo todo este terror y sofonías y todo lo que dijeron los profetas, pero que se haga tu voluntad. Necesitamos traer esto a memoria frecuentemente, constantemente traerlo a memoria para que estemos ubicados, hermanos. ¿Sí? Para estar ubicados. Cuidar también de no correr el riesgo de engancharnos, ¿no? Como les decía hace rato, emocionalmente en sus padecimientos. Miren, si nos ponemos a describir sus padecimientos y el sufrimiento, nos vamos a poner a llorar todos. Pero ese no es el punto, ¿no? La tortura, hermanos, la tortura de los romanos, de los judíos, no es lo que a nosotros nos salvó. ¿Sí? No nos salvaron de una cruz física. Él nos salvó de la ira y del juicio de Dios. Es lo que Él estaba experimentando. Esa ira y ese juicio de Dios. Él lo iba a experimentar y sabía que iba para allá. Y Él nos salvó de eso. ¿No? A veces tenemos un dolor muy intenso, ¿no? En el cuerpo. Y pues nos entristecemos, como dice el pastor Raúl, del griego nos agüitamos, ¿no? Nos sentimos mal y andamos ahí arrastrando la cobija. Y yo entiendo que puede haber dolores intensos, ¿verdad? Y que cada quien sabe cómo le está doliendo. Pero eso no se compara, hermanos. O sea, y no estoy minimizando nada. Pero cuando nosotros ubicamos su gloria, su cruz, lo que Él vivió, Señor, aún este dolor que tengo, lo pongo a tus pies. ¿No? Lo pongo a tus pies. Y tal vez el Señor te sana, o tal vez no. Y si el siguiente día te vuelve a doler, Señor, aquí estoy, lo pongo a tus pies. Así como nuestros éxitos, así como, Señor, hice un super negociazo, ¿no? Lo pongo a tus pies. Porque nos podemos enorgullecer de un lado, haciéndonos víctimas, o nos podemos enorgullecer del otro lado, ¿no? Ponerlo a sus pies. Entonces, vamos a avanzar un poquito acá. Una persona dijo, bueno, no me quiero brincar esto, ¿no? Antes de llegar ahí, volvemos a Marcos, por favor. Marcos 15. ¿Cómo cerró todo esto? Marcos 15:33. Vaya buscándolo. ¿Cómo es que al final todo esto cerró y encajó? Los engranes fueron encajando uno con el otro, ¿no? Isaías 53:11 se lo leo. Usted vaya mientras a Marcos. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Nunca vamos a entender la grandeza de ese amor. Nos va a costar un montón de tiempo y la eternidad, dice Paul Washer, no, te va a costar
toda la eternidad tratar de entender el amor de Cristo en la cruz y su obra. ¿Ya llegaron a Marcos 15? Marcos 15:33 dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora le leo Sofonías 1:15. Usted que es ahí en Marcos, yo le leo Sofonías 1:15. Dice, será un día cuando el Señor derramará su ira, un día terrible de aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negruras. Una profecía acerca de su muerte. Hermanos, esto fue un día de oscuridad para la humanidad. En un sentido, todos nosotros, todos los que estamos aquí y todos los hombres que han vivido y los que van a vivir, le crucificamos. El castigo que teníamos que recibir, Él lo recibió por nosotros. Eso es. Ahora sí, alguien dijo por ahí, en el nacimiento del Hijo de Dios, hubo una gran claridad a medianoche. ¿Recuerdan la estrella? En el nacimiento del Hijo de Dios hubo una gran claridad a medianoche. En la muerte del Hijo de Dios hubo oscuridad a mediodía. Es lo que habla Sofonías, ¿no? Si hacemos aquí, rapidito, no quiero entrar más ahí, pero podemos hacer una conexión a Éxodo 21, cuando Egipto se cubrió en tinieblas, ¿recuerdan? Y que se oscureció por 3 días. ¿No? Y bueno, ahí el Señor ordenó que se sacrificara la Pascua en Éxodo 12:6. ¿Sí? Se hizo esto es una referencia, ¿no?, al Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí se celebró por primera vez la Pascua, Pesash, que significa pasar sobre. ¿Sí? Pasar sobre. Ahora, ¿sabe a qué hora se sacrificaba el Cordero Pascual? Entre la hora novena y la 11ª, a la hora que fue crucificado el Señor. Entonces todas las piezas se encajan, ¿no? Deuteronomio 16, usted lo puede ver ahí. Luego sigue, usted está en Marcos, ¿verdad? Sigue diciendo Marcos 15, ahora el 34 dice, y a la hora novena, ahí está. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está citando el Salmo 22, del 1 al 9. No vamos a entrar todos, se los dejo ahí de tarea también. Pero, hablando un poquito de esto, en este pasaje no hay una ruptura de la Trinidad, no se rompió la Trinidad, porque es indivisible. Dios no dejó de amar a su Hijo, pero Dios lo abandonó. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. ¿Por qué me has abandonado? Él lo abandonó, Él no dejó de amarlo, Él lo abandonó, ¿no? No podemos explicarlo, pero Lutero lo dijo de esta manera, ¿no? Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender tal misterio? Dios abandonando a Dios. ¿No? Difícil. Nuestra mente no alcanza, ¿no? Entonces, amados, el infierno eterno que a usted y a mí nos correspondía, Jesús lo sufrió en 3 horas. Los infiernos de millones de personas, Él lo sufrió en 3 horas. Así es esta hora. No la hagamos familiar en ningún momento. Que no sea algo que nosotros, sí, la cruz, sí, el pasaje, ¿no? No, démosle la solemnidad que tiene, el peso que tiene, hermanos. Tiene un peso muy especial, ¿no? Entonces, ese es el precio de nuestra salvación. La justicia demandaba muerte. Y en esa cruz, hermanos, Dios fue compasivo y misericordioso con nosotros, pero fue justo y fue un juez que expuso el crimen. Ahí lo expuso, desnudo. ¿Ok? Entonces, nuestra deuda fue pagada ahí. En la absoluta oscuridad de ese momento, Jesús absorbió nuestro castigo y nuestro problema fue resuelto. Éramos enemigos de Dios. Fue resuelto
¿no? ¿Qué otro problema puede? El mundo está avanzando en cuestiones de ideología, en un montón de cosas, ¿no? Enfermedades, laboratorios, guerras. Nuestro problema más grande, el que nos debería de haber quitado el sueño para siempre, fue resuelto. Puede dormir tranquilo. Sea prudente, ¿no? Podemos dormir tranquilos, hermano. Nuestro mayor problema fue resuelto. Tenemos libertad en su sangre. Y ese debería ser un motivo para estar aquí, para estar reunidos. Yo no encuentro otra. Me caen bien todos, se miran bien bonitos. Cuando voy a sus casas, a veces tomo un café bien rico con pan. Pero bueno, nos podemos cansar de eso, ¿no? Pero no hay otra razón más fuerte y más importante y más trascendente en nuestra vida por la cual estar juntos que esto, hermanos. Lo que Él hizo por nosotros. Y no solo el hecho que lo hizo, sino cómo se hizo, quién lo hizo. ¿No? Entonces, si eso no es suficiente para estar agradecidos y no estar afligidos por las cosas temporales, pues no sé qué otra cosa podrá ser suficiente, ¿no? Esto nos alcanza para 1,000,000,000 de felicidades, ¿no? Bueno, necesitamos crecer nuestra visión, hermanos, de Cristo y del Calvario. Eso va a hacer la diferencia en mucha de nuestra manera de vivir y de dirigirnos. Y no estoy diciendo que lo hacen mal, pero todos estamos de acuerdo que necesitamos caminar y ajustar cosas, que necesitamos menguar y que Cristo crezca en nosotros, que necesitamos conformarnos más a su imagen y dejar de conformarnos menos al mundo. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Vayamos a sus pies, vayamos a la cruz, ¿no? Que ahí se quede nuestro orgullo crucificado, nuestras debilidades, que ahí se quede, ¿no? Entonces, vamos a avanzarle. Tanto la muerte expiatoria, hermanos, del Señor Jesús, no voy a entrar al tema de la resurrección. Su muerte expiatoria, su resurrección, son verdades centrales de la fe cristiana. Nosotros debemos de manejarlas. No significa que lo entendemos todo, pero manejarlas fácilmente y poder ir a los textos, poder ir al Antiguo Testamento. Mira, ya está la Pascua y acá el Cordero fue sacrificado, pero mira Jesús, ¿no? Como una señal, lo sacaron fuera. Y todas esas cosas deben ser cosas que debemos manejar, ¿no? Es el Evangelio. Entonces, les decía, ¿no? La resurrección, que es otro punto, es la garantía de la justificación, ¿no? Y que el sacrificio fue aceptado. Eso lo vemos en Romanos 4:25. Entonces, para cerrar esta parte, como se los dije antes de entrar, ¿no? En el desarrollo, todo lo anterior expuesto, todo lo anterior que hablamos de la crucifixión, de su plan, y como leí en 1 Corintios 15:4, todo sucedió en cumplimiento de las Escrituras. Nada está fuera de eso. Nada está fuera de eso. Podemos entenderlo, medianamente entenderlo, o no entenderlo. Hay que estudiarle más. Pero todo está ahí. Nada sale de eso. ¿Ok? Entonces, puesto que la obra de redención fue completa, es decir, muerte por los pecados y resurrección, Romanos 8:1 dice de esta manera: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos esa libertad, ¿no? De ya no andar, no ser esclavos de la carne. No decimos que es fácil y que estamos librados y que no hay una inercia. Por supuesto que lo hay, por supuesto que batallamos un montón. Esposas batallan con sus esposos y los esposos con las esposas, ¿no? Porque es la carne. Pero tenemos esa libertad de poder ser, ¿sabes qué? Hijo, perdón porque te hablé más fuerte de lo que debía haberte hablado. Perdón, esposa, porque no debí de haber dicho eso. Tenemos esa libertad de poder pedir perdón, ¿no?
de quitar ese orgullo. Son cosas a lo mejor sencillas de nuestra vida, pero antes no lo teníamos, hermano. Al menos yo no. ¿No? Piensas que eres sabio en tu propia opinión, ¿no? Pero andamos conforme al Espíritu y nos guía, y a eso nos guía, a ir a las Escrituras y decir, está mal lo que hiciste, arréglalo, ahorita. A mí el Señor me lo ha dicho, ¿no? No les voy a decir que audiblemente, pero yo después de decir algo que no debía haber dicho, casi me agarra de la oreja, ¿no? Ve y pide perdón. Y lo he hecho, hermanos, y Señor, ¿no? Sientes una libertad. Creo que todos ustedes lo han vivido alguna vez, pero eso es una vida en el Espíritu, ¿no? Entonces vamos ya a las conclusiones, porque creo que todavía me queda media hora. Para tener un mejor entendimiento de la naturaleza horrible del pecado, hermanos, basta con recordar que fueron nuestros pecados los que colocaron a Jesús en la cruz, los que lo llevaron a Él, ¿no? Entonces, démosle al pecado el lugar que tiene. ¿En qué sentido lo digo esto? No jueguen, no coqueteen con el pecado. Se cuentan chistes de pecado. Otros cristianos le dicen a otros cristianos, hey, tú pecador. Y pueden ser cosas bobas, ¿no? Pero si tú profundizas que una mentira, que el ser mentiroso llevó a Cristo a la cruz, no lo quiero hacer. No le demos lugar en nuestras vidas. Aunque te digan monje, ¿no? No le demos lugar. Si quieres saber la grandeza del amor de Dios, ¿han escuchado la frase esa de no mires tus problemas cuán grandes son, dile tus problemas lo grande que es tu Dios? ¿Han escuchado eso, no? Esa frase está bien, ¿no? Digo, no está en la Biblia, pero está bien. Dios es grande, ¿sí o no? Puede ser que nuestro problema se vea muy, no, eso es imposible de resolver. Dios es más grande. Bueno, si quieres saber cuál es la grandeza del amor de Dios, no mires nada más las cosas que Dios va haciendo por ti al día, ¿no? Mira, me contestó esa oración, sané en esto, ¿no? Si quieres conocer la profundidad, la grandeza, la belleza, veamos la cruz, hermanos. Es la muestra más grande de amor y de justicia que se ha hecho en esta tierra. No tiene comparación. Entonces, por penúltimo, la vida cristiana no se diseñó para que fuera cómoda. Si te toca un cachito, pues disfrútalo, ¿no? Pero no se diseñó para eso, se diseñó para representar a Cristo crucificado en un mundo que lo odia. Decía un predicador que antes, pues mataban a los pastores, ¿no? A los pastores cristianos, los perseguían y pues toda la persecución que ha habido en la historia, ¿no? Conocemos de eso, hay libros. Dice, hay un problema ahora. En este tiempo vivimos un problema, que ya no matan a los pastores. Algo está pasando, ¿no? O no están predicando la cruz, o están viviendo conforme al mundo, o qué está pasando, ¿no? Entonces, si saben que me dieron cuello, hermanos, es porque estuve caminando como Cristo crucificado, ¿no? Viéndolo a Él. Bien, entonces, ahora sí, final. Cierro con esta frase, antes de orar. No es por nuestra obediencia que somos salvos, sino por la obediencia de Jesús. No es por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestro esfuerzo, sino por sus méritos, su obra y su esfuerzo. Él no es un eslabón más en la escalera que lleva al cielo. Él es la escalera. Amén. ¿Oramos?